Hola, queridos estudiantes, hoy nos encontramos nuevamente en una clase de matemática. Esta clase es la número 10. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es amplificar y simplificar fracciones. Recuerden que la clase anterior, que fue la clase número 9, nosotros determinamos equivalencias de fracciones. En esta clase vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con amplificar y simplificar fracciones. Ya hoy vamos a hacer cálculos matemáticos. Nuestro objetivo principal de esta clase es determinar equivalencias entre fracciones mediante la amplificación y simplificación. Nuestra habilidad principal a desarrollar es representar y resolver problemas. Antes de seguir con este video, les voy a solicitar que tomen su cuaderno de matemática, anoten el número de la clase de hoy, el tema a trabajar, objetivo de aprendizaje y la habilidad a desarrollar. Recordemos lo visto en la clase anterior. Recordar que nosotros estuvimos viendo las fracciones equivalentes y que lo que eran las fracciones equivalentes era que dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de un entero o una unidad, aunque ocupen un numerador y un denominador distintos. Acá tenemos el ejemplo en el cual pueden observar que tenemos tres fracciones, 1/3, 2/6 y 3/9. Estas fracciones son representadas con estos enteros de forma gráfica. Tenemos la primera fracción representada que es 1/3, luego la segunda 2/6 y 3/9. Si ustedes se fijan, ambas fracciones, es decir, las tres fracciones son equivalentes independientemente que ocupen un numerador distinto y un denominador distinto. Por lo tanto, estas tres fracciones son equivalentes porque representan la misma parte de un entero. Esto ustedes lo deben tener muy claro, que equivalente es que entre dos o más fracciones siempre representan la misma parte de un entero independientemente que tengan un numerador distinto y un denominador distinto. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que lo voy a dibujar acá con mi lapicito digital. Tengo la fracción 1/2 y la otra fracción que es 2/4. Yo quiero saber si ambas fracciones son equivalentes y para eso yo me puedo guiar por la representación gráfica. Primero voy a representar la fracción 1/2, ¿cierto? Y acá tengo mi entero y la voy a representar. ¿En cuántas partes está dividido mi entero? En dos partes porque me lo indica el denominador. ¿Cuántas partes consideré de este entero? Uno solo. Por lo tanto, esta representación gráfica corresponde a la fracción 1/2. Ahora me voy a representar la fracción 2/4. Dibujo el mismo entero, pero la diferencia es que ahora lo voy a dividir en 4 partes iguales como me indica el denominador. Dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, 4. Tengo 1, 2, 3, 4 como me indica mi denominador. ¿Y cuántas partes consideré de este entero? 2 partes como me lo indica mi numerador. Y los voy a pintar. Ahora yo puedo saber que la fracción 2/4 es equivalente a 1/2. Porque acá yo me fijo que ambos enteros o ambas fracciones representan la misma parte de un entero que acá yo lo estoy dibujando con mi línea recta de color amarillo. Si ustedes se fijan, ambas fracciones representan la misma parte de tomada de estos enteros. Solamente se diferencian en que un entero está dividido en dos partes iguales y el otro entero está dividido en 4 partes iguales. Y por lo tanto son fracciones equivalentes. Les voy a solicitar que anoten en su cuaderno de matemática este recordatorio de la clase anterior.
Seguimos recordando lo que vimos en la clase anterior. Observen esta representación de cada fracción. Tenemos tres enteros, ¿cierto?, representados de manera gráfica y con las fracciones correspondientes que representan a cada entero. Este entero representa la fracción 6/12, el segundo entero 3/6 y el tercer entero 2/4. Si ustedes se fijan, estas tres fracciones son equivalentes, que yo las estoy acá anotando con mi recta de color rojo. Fíjense que ambos enteros que representan estas tres fracciones son equivalentes, ¿ya? Porque están ocupando la misma parte de cada entero. La única diferencia es que se dividen en distintas partes iguales y están tomadas en distintas partes de cada entero. A partir de estas representaciones que ustedes están observando acá, es posible determinar que las fracciones 6/12, 3/6 y 2/4 son fracciones equivalentes. También nosotros podemos obtener fracciones equivalentes realizando unos cálculos matemáticos. Esta se llama a través de la amplificación o simplificación de una fracción. Estos dos métodos los vamos a aprender en nuestra clase de hoy. Por lo tanto, cuando ya nosotros tengamos que determinar fracciones equivalentes sin utilizar esta representación gráfica, debemos aplicar tanto la amplificación como la simplificación. Pero generalmente el método que más utilizan para poder determinar fracciones equivalentes es la simplificación, sobre todo cuando se trabaja con suma y restas de fracciones. Ahora les voy a solicitar nuevamente que anoten en su cuaderno matemática lo que ustedes están observando en esta diapositiva. Comenzamos con la amplificación. La amplificación consiste en multiplicar su numerador y denominador por un mismo número, pero este número tiene que ser distinto a 0. Ejemplo, tenemos la fracción 2/3 y nosotros queremos determinar otra fracción equivalente a esta mediante la amplificación. Por lo tanto, como es amplificación, yo voy a tener que multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Pero este número debe ser distinto a 0 y también, que se me olvidó colocar acá, distinto a 1, ¿ya? Para que ustedes estén ahí pendientes. Distinto a 0 y distinto a 1. Como sabemos que la amplificación es multiplicar, ¿esto qué quiere decir? Que la fracción 2/3 la vamos a agrandar por otra fracción. Por lo tanto, aquí yo puedo elegir un número cualquiera. Puedo elegir el 2, el 3, el 4 o el 6. En este caso, yo elegí el número 2. Por lo tanto, el 2 voy a tener que multiplicarlo con el numerador y con el denominador. Y multiplicamos 2 por 2 nos da 4 y 3 por 2 nos da 6. Por lo tanto, a través de la amplificación, determiné u obtuve otra fracción equivalente a 2/3, el 4/6, a través de la amplificación. Por lo tanto, 4/6 y 2/3 son fracciones equivalentes. Y acá tenemos la representación gráfica de ambas fracciones. Tenemos la representación gráfica de la fracción 2/3, ¿cierto? Y la representación gráfica de la fracción 4/6. Si ustedes se fijan, lo comprobé de manera gráfica y esto me dice que ambas fracciones son equivalentes. Si ustedes se fijan, lo estoy haciendo acá con mi línea recta de forma vertical, que es de color amarillo. Ambos enteros o ambas fracciones representan la misma parte de estos enteros. La única diferencia que tienen distinto numerador y distinto denominador. Y como
determinamos la equivalencia de la fracción 2 tercios mediante el cálculo de la amplificación. Recuerde que amplificar es multiplicar por tanto el numerador como el denominador por un mismo número que sea distinto a 0 y distinto a 1. Vamos con otro ejemplo. Tenemos la misma fracción 2 tercios. Y ahora tenemos que elegir un número cualquiera para poder determinar su equivalencia a través de la amplificación. En este caso elegí el número 3. Por lo tanto, sabemos que el 3 va a tener que multiplicar tanto al numerador como al denominador. Y solamente multiplicamos 2 por 3, no da 6, como ustedes observan acá, y 3 por 3 no da 9. Por lo tanto, la fracción 6 noveno es equivalente a la fracción 2 tercios. ¿Mediante qué? La amplificación. Ambas fracciones nosotros también la podemos representar de forma gráfica. Por lo tanto, la representación gráfica de la fracción 2 tercios corresponde a la que está aquí. Está dividido en 3 partes iguales y consideré 2. Y la representación gráfica de la fracción 6 noveno es la que corresponde a esta. Si ustedes se fijan, nuevamente acá lo estoy haciendo con mi línea recta de forma vertical, que en este caso la voy a hacer de color rojo, me indica que ambas fracciones son equivalentes porque están consideradas las mismas partes de cada entero, independientemente que tengan distinto numerador y distinto denominador. ¿Y cómo nosotros determinamos estas fracciones equivalentes? A través de la amplificación, que consiste en multiplicar tanto el numerador por el denominador por un número cualquiera, pero debe ser distinto a 0 y distinto a 1. Y si ustedes se fijan, estas 4 fracciones son equivalentes. Ponlo en la parte de la representación gráfica, nos podemos dar cuenta. O sea, nos podemos dar cuenta que 6 noveno es equivalente a 2 tercios y a 4 sextos. Si ustedes se fijan, determinar una fracción equivalente a través de la amplificación es muy sencillo. Ahora, nuevamente, les voy a solicitar que anoten en su cuaderno de matemática la definición de la amplificación. Ahora vamos con la simplificación. Recuerden que la simplificación es lo contrario de la amplificación. Dice que la simplificación consiste en dividir el numerador y denominador por un mismo número. Este debe ser mayor que 1 y también tiene que ser divisor tanto para el numerador como para el denominador. Como ustedes se fijan o se pueden dar cuenta que la simplificación es lo contrario a amplificar. Amplificar era multiplicar y la simplificación es lo opuesto, que es dividir. Pero tiene que ser por un mismo número, mayor que 1, y tiene que ser divisor tanto para el numerador como para el denominador. Cuando ustedes determinen fracciones equivalentes a través de la simplificación, se pueden apoyar mucho por las tablas de multiplicar. Vamos a ver un ejemplo de determinar equivalencias a través de la simplificación. Tenemos la siguiente fracción, que es 6 doceavos, y yo quiero determinar su equivalencia a través de la simplificación. Por lo tanto, voy a tener que buscar un número que sea tanto divisible para el 6 y para el 12. En palabra más técnica, que sea divisible tanto para el numerador como para el denominador. Debe ser para ambos. Si yo me fijo en las tablas de multiplicar, podemos saber que el 6 está tanto en la tabla, el 6 y el 12 está tanto en la tabla del 2 y la tabla del 3. Por lo tanto, ambos números me pueden servir para poder simplificar, tanto el 2 como el 3. Pero en este caso yo elegí el número 3. ¿Ya? Por lo tanto, ahora solamente realizamos la división para encontrar la otra fracción equivalente. Y dividimos 6 dividido 3 nos da 2
y 2 dividido 3, perdón, y 12 dividido 3 nos da 4. Por lo tanto, obtuvimos la fracción 2 cuartos. Y 2 cuartos es equivalente a 6 doceavos. Pero acá se deben fijar en lo siguiente, que es en esta fracción que está acá. ¿Nosotros podemos seguir simplificando la fracción 2 cuartos? Sí. Uno puede seguir encontrando más equivalencia a través de la simplificación hasta llegar a una fracción que sea imposible de simplificar. Y a eso se le llama fracción irreductible, que significa que ya no se puede reducir. Si ustedes se fijan, comenzamos con la fracción 6 doceavos y la redujimos, es decir, o la achicamos a la fracción 2 cuartos. Y eso significa simplificar, dividir, reducir. Como 2 cuartos yo lo puedo seguir simplificando, es decir, reducir, voy a buscar otra fracción equivalente. Volvemos a que debemos buscar un número que sea divisible tanto para el numerador como para el denominador, es decir, para el 2 y para el 4. Si ustedes se fijan en las tablas de multiplicar, tanto el 2 como el 4 se encuentran ambos números en la tabla del 2. Por lo tanto, ya sabemos que el 2 es divisible para 2 y para 4. Y elegimos el número 2. Y ahora realizamos la división para determinar la otra equivalencia y llegar hasta una fracción más irreductible. 2 dividido 2 nos da 1 y 4 dividido 2 nos da 2. Por lo tanto, ya llegamos a una fracción irreductible. Si ustedes piensan que el 1/2 se puede seguir simplificando, no se puede, porque no hay ningún número en las tablas de multiplicar que sea divisible tanto para el 2 como para el 1. Por lo tanto, esta fracción nosotros la llamamos irreductible, que yo lo voy a anotar acá con mi lápiz digital. Es irreductible esta fracción. Y acá lo anoté, no me quedó muy bien, pero yo sé que ustedes me entienden porque son unos niños muy inteligentes. Ahí, es una fracción irreductible. Y me faltó la letra L ahí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la fracción 1/2, 2 cuartos y 6 doceavos son fracciones equivalentes. Cuando yo recién les comenté que queríamos determinar equivalencia con la fracción 6 doceavos, yo les dije que me servía tanto el 3 como el 2. El 6 doceavos, yo también lo pude haber simplificado por el número 2. Dos puntitos, porque el 2 también es divisible tanto el 12 para el 6. Yo en este caso elegí el 3, pero también me servía el 2. Y podía reducir de la siguiente manera esta fracción. 6 dividido 2 nos da 3 y 12 dividido 2 nos da 4. Si ustedes se fijan, perdón, y 12 dividido 2, que me equivoqué acá, es 6. Y acá yo podía seguir reduciendo la fracción si es que encontraba un número que sea divisible tanto en 3 para el 6 y por lo tanto existe el 3. Porque el 3 se encuentra en la tabla del 3 y el 6 en la tabla del 3. Y podía seguir reduciendo. 3 dividido 3 nos daba 1 y 6 dividido 3, 2. Si ustedes se fijan, llegué al mismo resultado que está acá, a 1/2. Llegué a mi fracción irreductible. En conclusión, la fracción 1/2 es la fracción irreductible de 2 cuartos y también irreductible de la fracción 3 sextos, como yo lo hice acá. ¿Por qué es irreductible? Porque ya no se puede dividir su numerador ni su denominador por un mismo número mayor que 1 y que sea divisor para ambos. Por eso no se puede reducir. Para que ustedes se puedan apoyar de la simplificación de fracciones, pueden ingresar al TikTok
¿ya? Y ver un video de apoyo acerca de las reglas de divisibilidad, tanto en el TikTok como en el blog de nuestro colegio. Ahora, nuevamente, van a anotar en su cuaderno de matemática en qué consiste la simplificación. Vamos a seguir practicando. Vamos a determinar equivalencias primero con la amplificación. Acá yo les estoy mostrando en la pantalla que al costado derecho las tablas de multiplicar del 1 al 12. Generalmente la tabla del 1 no la vamos a utilizar, por lo tanto la vamos a tachar. ¿Y por qué les puse las tablas de multiplicar? Más que nada para que ustedes logren comprender, sobre todo cuando tengamos que determinar equivalencia a través de la simplificación, porque la amplificación es más fácil. Pero recuerden que no se deben confiar mucho en apoyarse de las tablas, porque ustedes ya a estas alturas deberían dominar completamente las tablas de multiplicar. Vamos a elegir la siguiente fracción, una fracción cualquiera. Vamos a elegir la fracción 2 sextos. Y voy a buscar una fracción equivalente a esta fracción a través de la amplificación. Recuerden que amplificar es agrandar la amplificación y consiste en multiplicar por un número cualquiera que sea distinto a 0 y distinto a 1 y multiplicarlo, ese número, por el numerador y por el denominador. Yo puedo elegir cualquier número. En este caso voy a elegir el número 2. Puede ser cualquiera, el 3, el 4, el 6, lo que ustedes quieran. El número 2. Entonces multiplicamos 2 por 2 nos da 4 y 6 por 2 nos da 12. Por lo tanto, obtuvimos la fracción 4 doceavos a través de la amplificación. Si ustedes se fijan, de 6 sextos subimos a 4 doceavos. Por lo tanto, ambas fracciones son equivalentes. Ahora puedo seguir encontrando otra fracción que sea equivalente tanto para 4 sextos tanto para 4 doceavos como para 6 sextos. Y puedo utilizar otro número cualquiera. En este caso, puedo elegir el 3, el número 3 y el número 3. Y multiplicamos. 4 por 3 nos da 12. Y 3 por 2, ¿cuánto nos da? 3 por 2 nos da 6 y 3 por 1, 3. Es decir, 3 por 12 nos da 6. Por lo tanto, obtuvimos la fracción 12/36. 12/36 es equivalente a 4 doceavos y a 2 sextos. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Simplemente representando estas tres fracciones de manera gráfica. Si ustedes se fijan, amplificar es muy sencillo. Ahora vamos a determinar equivalencias a través de la simplificación. Recuerden que generalmente lo que más se utiliza en las fracciones equivalentes es la simplificación para poder reducir fracciones, sobre todo cuando se trabaja con la operatoria de la suma y resta de fracciones con distinto denominador. Simplificación. Y aquí nos va a servir las tablas de multiplicar para apoyarnos. Vamos a elegir la fracción 3 quintos. Acá yo voy a dibujar la fracción 3 quintos. Y yo quiero simplificar esta fracción, es decir, reducirla para poder encontrar otra fracción equivalente. En la simplificación, recuerden que es contraria a la amplificar. Simplificación, entonces, dijimos que era dividir, ¿cierto? Tanto el numerador como el denominador por un mismo número, pero tiene que ser mayor a 1. Por lo tanto, nosotros ya tachamos la tabla del 1. Y tiene que ser divisible tanto para el 3 como para el 5. Y solamente aquí nos podemos apoyar en las tablas de multiplicar. Voy a colocar los dos puntitos de división. No sé si se nota bien ahí se nota. Y voy a buscar un número
perdón, me faltó el número aquí del 15. Y voy a buscar un número en la tabla a multiplicar que sea divisible tanto para el 3 y para el 15. Si ustedes se fijan en las tablas de multiplicar, tanto el 15 que yo lo voy a colocar acá como el 3, ambos pertenecen a la tabla del 3. Por lo tanto, sé que el número que es divisible para estos dos me va a servir la tabla del 3. Por lo tanto, el 3 y el 3. Y ahora determino su equivalencia solamente dividiendo. 3 por 3 nos da 9, perdón, es dividir. 3 dividido 3 nos da 1 y 15 dividido 3 nos da 5. Porque 3 por 5 nos da 15 y 3 por 1 nos da 3. Por lo tanto, obtuvimos la fracción 1/5 que es equivalente a la fracción 3/5 a través de la simplificación y redujimos la fracción 3/15. Ahora, como obtuvimos la fracción 1/5, ¿podemos seguir reduciendo esta fracción? No, porque no hay ningún número que sea tanto divisible para el 1 y para el 5. Por lo tanto, esta fracción ya es irreductible. ¿Qué significa irreductible? Que no se puede seguir simplificando. Vamos con otro ejemplo. Tenemos la fracción 4/12. Y la vamos a simplificar. Vamos a hacer al tiro el símbolo de la división. Y vamos a buscar un número que sea divisible tanto para el numerador y para el denominador. Y vamos con la tabla. Vamos a buscar en qué tabla de multiplicar aparece tanto el 4 como el 12. Y yo encontré acá. El 12 se encuentra en la tabla del 4 y el 4 también se encuentra en la tabla del 4. Pero si ustedes se fijan, también el 12 se encuentra en la tabla del 2 y también se encuentra en la tabla del 2. Si se fijan, me puede servir tanto el 4 como el 2. Uno de los dos yo los puedo elegir. Elijamos de todas maneras el 2. Pero no se olviden que el 4 también me sirve para poder reducir esta fracción, para encontrar su equivalencia. Y solamente dividimos. 4 dividido 2 nos da 2, porque 2 por 2 es 4. Acá lo voy a borrar porque parece que no fuese el 2. Ahí. Y 12 dividido 2 nos da 6, porque 6 por 2 nos da 12. Por lo tanto, la fracción que obtuvimos es 2/6 y es equivalente a 4/12. 2/6 la podemos seguir reduciendo, sí, porque hay un número que es divisible tanto para el 2 como para el 6. Y nos vamos nuevamente a nuestra tabla. Si ustedes se fijan, el 2 se encuentra en la tabla del 2 y el 6 se encuentra en la tabla también del 2. Por lo tanto, ¿qué número nos sirve divisible para ambos números? El número 2 y el número 2. Y solamente dividimos. 2 dividido 2 nos da 1 y 6 dividido 2 nos da 3. Por lo tanto, la fracción 1/3 es equivalente a 2/6 y a 4/12. Por lo tanto, ya llegamos a su fracción irreductible, que significa que ya no la podemos seguir reduciendo. Si ustedes se fijan, simplificar para encontrar fracciones equivalentes es muy sencillo. Solamente debemos seguir simplificando hasta llegar a una fracción irreductible. Ahora los voy a invitar a que practiquen un poco en su cuaderno lo que aprendieron en esta clase de hoy a través de la amplificación y simplificación para determinar fracciones equivalentes. Deben copiar en su cuaderno los siguientes ejercicios. Completa con fracciones equivalentes. Utiliza los diagramas y la amplificación en cada caso. Aquí ustedes deben amplificar. Acá están las fracciones representadas de manera gráfica, ¿cierto? Tenemos la fracción 1/6. Aquí tenemos que ver qué fracción corresponde a este entero y qué fracción corresponde a este entero. Tenemos la fracción 1/7, ¿cierto? Y la vamos a amplificar por 2. Y solamente ustedes deben completar con los datos que faltan acá en el numerador.
Y luego que ustedes ya determinen estas fracciones equivalentes, las deben anotar tanto acá y como acá. Recuerden que aquí están encontrando fracción equivalente de manera gráfica y aquí ya haciendo el cálculo matemático, que es la amplificación. Luego tienen que completar la simplificación. Ahora vamos a la simplificación de las siguientes fracciones para hallar una fracción irreductible. Aquí me faltó la letra E que salió cortadita. Ahí. Una fracción irreductible. Recuerden que irreductible cuando ya no la puedo seguir simplificando. Acá tenemos la fracción 3/15. Entonces, acá yo ya les di el número por el cual ustedes tienen que simplificar. Solamente aquí tienen que completar con el dato faltante en el numerador, ¿cierto? Porque aquí nosotros ya contamos la parte del denominador. Y aquí, como nos dio este resultado, y aquí podemos encontrar, es decir, y acá tenemos que anotar la fracción que corresponde a esta que nosotros completamos. Lo mismo tienen que hacer con la letra B. Tenemos la fracción 4/12 y tenemos que acá completar con el dato faltante que es el denominador. Ya aquí ustedes tienen por el cual el número deben simplificar. Luego que ya encuentren este dato deben anotarlo acá al lado. Para que ustedes puedan seguir practicando, los voy a invitar a que ingresen a este link que es http://www.tatkis.org/es-e/ y podrán crear grupos de fracciones equivalentes utilizando un entretenido software educativo. Ahora los voy a invitar a que ustedes resuelvan los ejercicios que están en su guía de trabajo adjunta. Recuerden que esta guía es la número 8 correspondiente a la clase de hoy, que es la número 10. Les voy a explicar de manera general lo que tienen que ustedes resolver en su guía de trabajo. Con esta guía aprenderán lo siguiente: encontrar fracciones equivalentes a través de la amplificación y simplificación para que más adelante puedan resolver adiciones y sustracciones de fracciones con distinto denominador. Recuerden que las fracciones equivalentes representan la misma parte de un entero independientemente que tengan un distinto numerador y un distinto denominador. La clase pasada también trabajamos con fracción equivalente, pero representándolas de manera gráfica. En la clase de hoy ya la utilizamos realizando cálculos matemáticos que son la amplificación y simplificación. En la primera parte de la guía ustedes tienen una exploración. Es un pequeño problema matemático, el cual ustedes lo deben resolver. Dice que Rosa comió 1/3 de una sopaipilla. Manuel comió 1/6 de la misma sopaipilla. Esto quiere decir el mismo entero que está dividido en distintas partes. La pregunta es, ¿qué fracción de la sopaipilla comieron en total? ¿Qué operación deberíamos hacer ahí? Averígüenlo y lo van a realizar. Recuerden que en este problema pueden representar de manera gráfica cada fracción para poder encontrar la solución al problema. Luego viene una sección Aprendo. Esto es un recordatorio que es lo mismo lo que yo les expliqué en el video de la clase. Dice que para amplificar una fracción se debe multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número natural. Recuerden que amplificar es agrandar una multiplicación, es multiplicar. Por lo tanto, si ustedes eligen un número para poder amplificar, se debe multiplicar por el mismo número tanto el numerador como el denominador. Acá hay unos ejemplos. Tenemos la fracción 3/4 y queremos determinar su equivalencia a través de la amplificación. Aquí se eligió el número 3 y solamente multiplican 3 por 3, 9 y 4 por 3, 12, en el cual obtenimos la fracción 9/12.
Por lo tanto, esta fracción es equivalente a 3/4. ¿Y cómo lo comprobamos? De manera gráfica, en el cual representamos ambas fracciones. Este entero que está acá representa la fracción 3/4 y el segundo entero representa la fracción 9/12. Si ustedes se fijan, ambos enteros que representan estas fracciones son las mismas partes tomadas de cada entero. La única diferencia es que tienen distinto numerador y distinto denominador. Lo mismo pasa acá con la segunda fracción. Tenemos 1/3 y para poder determinar otra fracción equivalente, mediante la amplificación, elegimos el número 2. Y multiplicamos. 2 por 1 nos da 2 y 2 por 3 nos da 6. Por lo tanto, obtuvimos la fracción 2/6, que es equivalente a 1/3. ¿Y cómo se comprobó? Representándola de manera gráfica. Este entero representa la fracción 1/3 y el segundo entero representa la fracción 2/6. Si ustedes se pueden fijar, ambas fracciones representan la misma parte del entero. Ahora viene simplificar. Para simplificar una fracción, divides el numerador y el denominador por el mismo número natural. Acá ustedes se pueden guiar por las tablas de multiplicar. Recuerde que simplificar es reducir una fracción, es decir, achicar. ¿Y cómo se reduce? A través de la división. Acá tenemos ejemplos. Tenemos la fracción 4/8, ¿cierto? Y queremos determinar su equivalencia a través de la simplificación. Acá nosotros tenemos que buscar un número que sea divisible tanto para el numerador como el denominador. Y se pueden guiar por las tablas de multiplicar. Acá se encontró el número 4, porque 4 es divisible de 4 y 4 es divisible de 8. Y tanto como el 4 y como el 8 se encuentran en la tabla del 4. Y solamente se divide. 4 dividido en 4 nos da 1, porque 4 por 1 es 4. 8 dividido en 4 nos da 2, porque 2 por 4 son 8. Por lo tanto, obtuvimos la fracción 1/2, que es equivalente a 4/8. Acá tenemos la segunda fracción, 24/32, y determinamos su equivalencia a través de la simplificación. Encontramos el número 8. Ya que el 8 es divisible de 24 y 8 divisible de 32. Por lo tanto, el número 24 y el 32 se encuentran en la tabla del 8. Y ahora procedemos a dividir para reducir la fracción mediante la simplificación. 24 dividido 8 nos da 3 y 32 dividido 8 nos da 4. Por lo tanto, la fracción 3/4 es equivalente a 24/32. Si ustedes se fijan, en ambas fracciones nosotros reducimos cada fracción. Observación. Al momento de amplificar o simplificar una fracción, obtienes una fracción equivalente, en el cual ustedes ya lo saben. Ejemplo. Acá tenemos 4 enteros que están divididos en distintas partes iguales. Este entero representa a esta fracción 1/2, el de al lado a 2/4, el tercer entero a 4/8 y el cuarto entero 8/16. Si ustedes se fijan, estas 4 fracciones son equivalentes. Solamente con mirar esta representación gráfica significa que las 4 fracciones representan la misma parte de estos enteros, independientemente que tengan distinto numerador y distinto denominador. Ahora viene el práctico. Les voy a sugerir que el tiempo estimado para realizar esta actividad es de 30 minutos, ya que si lo hacen de manera rápida se pueden equivocar. Deben tomar su tiempo para poder resolver estos ejercicios. Dice: el primer ejercicio, escribe el número por el cual se amplificó o simplificó cada una de las siguientes fracciones. Aquí se deben guiar por este ejemplo. Tenemos aquí la fracción 3/6 y se redujo a 1/2. Si esta fracción se redujo, significa que simplificamos o amplificamos, significa que se simplificó por 3. Porque 3 dividido 3 nos da 1 y 6 dividido 3 nos da 2. Por lo tanto, 1/2 es equivalente a 3/6. De esta misma forma, ustedes tienen que resolver estos 6 ejercicios.
acá tenemos la letra A, tenemos 12/16 y su fracción equivalente es 3/4. Solamente acá usted tiene que colocar si se simplificó o se amplificó y por qué número. Tal cual como nos está dando el ejemplo de acá que yo se lo estoy mostrando con la manito del puntero. Vamos ahora a la actividad número 2. Tienen que amplificar las siguientes fracciones por el valor indicado. Recuerden que amplificar es multiplicar. Acá tienen que amplificar las 6 fracciones, por lo tanto ya se les dio el número por el cual ustedes tienen que amplificar. No deben elegir otro. Acá tenemos la fracción 1/2 y tenemos que amplificarla por 4. Recuerden que el 4 lo tienen que multiplicar por el numerador y por el denominador para poder determinar la fracción equivalente. Vamos a otro ejercicio. Atención, acá deben prestar mucha atención a esta explicación que está acá. Dice que una fracción es irreductible. ¿Qué significa irreductible? Que yo esa fracción ya no la puedo seguir reduciendo o no la puedo seguir simplificando. Como dice acá, una fracción es irreductible cuando no la puedes seguir simplificando. Ejemplo, tenemos la fracción 12/28 y la queremos reducir, es decir, simplificar. Buscamos un número que sea tanto divisible para el 12 como para el 28. Y en mis tablas de multiplicar encontré el número 2 y solamente dividimos. 12 dividido 2 nos da 6, 28 dividido 2 nos da 14. Por lo tanto, obtuvimos la fracción 6/14, que es equivalente a la fracción 12/28. Esta fracción 6/14 podemos seguir reduciéndola, es decir, seguir simplificándola, porque hay un número que es divisible tanto para el 6 como el 14. Y en este caso seguimos con el 2. 6 dividido 2 nos da 3 y 14 dividido 2 nos da 7. Por lo tanto, la fracción equivalente que encontramos serían 3/7. Estas 3 fracciones son equivalentes. Por lo tanto, 3/7 ya no lo podemos seguir simplificando porque no hay ningún número que sea divisible tanto para el 3 como para el 7. Si ustedes piensan, el 3 es un número primo y el 7 igual. Por lo tanto, no hay ningún número que sea divisible o un número que sea el mismo factor tanto para el 3 como para el 7. Por lo tanto, esta fracción ya es irreductible. ¿Qué significa irreductible? Que ya no la puedo seguir simplificando. A partir de esta explicación de atención, van a resolver el ejercicio del número 3, que dice, simplifica las siguientes fracciones hasta obtener una fracción irreductible. Van a resolver estos 8 ejercicios u 8 fracciones y se van a guiar por el ejemplo que yo le acabo de explicar a ustedes. Finalmente viene una reflexión y una autoevaluación. Deben responder a estas 3 preguntas. La primera dice, ¿cuál es la diferencia entre amplificar y simplificar? Recuerden que yo se los expliqué en el video de la clase y también viene como un recordatorio en su guía adjunta. La pregunta número 2 dice, ¿para qué nos sirve aprender a amplificar o simplificar fracciones? También deben responderlas. ¿Qué crees que necesita reforzar de este contenido y por qué? Es muy importante que ustedes respondan a esta pregunta para yo poder saber qué ejercicio debo seguir o qué contenido debo seguir reforzándoles en el cual ustedes les presentan más dificultad. Acá están, a partir de su autoevaluación, sus niveles de logro. Si ustedes tienen los 4 puntos de manera correcta, significa que lograron este nivel. Con 3 puntos es medianamente logrado y 2 a menos puntaje es por lograr. Recuerden que al terminar su guía deben enviar sus reportes al correo de la profesora que les corresponde a su curso. En este caso, como es el sexto A, deben enviar sus reportes a mi correo electrónico que es elebriones@daem.cl.
spp.cl. Es importante que me envíen sus reportes porque a partir de estos yo puedo hacerles una retroalimentación. Luego de que hayan terminado de resolver su guía, recuerden que no deben olvidar que tienen que enviar su reporte de la actividad de la guía número 8 que corresponde a esta clase. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en escribir a los correos electrónicos correspondientes a cada profesora de su curso. En este caso, como ustedes son el sexto A, deben escribir a mi correo electrónico que están observando en pantalla. Recuerden que es muy importante nuevamente enviar sus reportes para yo poder realizar una retroalimentación. Si tienen errores, no se preocupen, recuerden que el error también es parte del aprendizaje. Yo ahora me despido de ustedes y espero por volver a verlos en la próxima clase en el cual aprenderemos a sumar y restar fracciones impropias y números mixtos. Ahora yo los voy a invitar a que vean el siguiente video para poder seguir reforzando lo que es la amplificación y simplificación de fracciones para poder determinar equivalencias.